Hola, bienvenidos a esta nueva clase de programación del curso de Java. En esta oportunidad trataremos el tema de las clases. Como es un tema extenso, tiene subtemas como la instanciación, los métodos y el constructor, los cuales trataré de explicar de la manera más rápida e entendible posible. Primero, para crear una clase, nos vamos a proyectos, al segmento proyectos. Ahí nos dirigimos en nuestro proyecto, en este caso curso Java, y en el paquete donde vamos a guardar nuestras clases, vamos a New, mantenemos el cursor sobre él y vamos a Java Class. Damos clic y colocamos el nombre de la clase. Vamos a llamarla otra clase. No podemos empezar el nombre de la clase con un número, no me lo deja hacer, ni tampoco con un carácter especial como un asterisco. Y normalmente empiezan con una letra mayúscula para diferenciar que pues es una clase. Entonces, damos Finish y nos crea otra clase. Podemos quitar esto que son unos comentarios, no pasa nada, no influye en nada en el código. Y lo primero que nos dice entonces es que está en el paquete curso Java y que ahí va a crear una clase pública llamada otra clase. Como tal, este código no lo crea por defecto, pero vamos a analizarlo. Lo primero es darnos un modificador de acceso, es decir, desde a dónde o cómo podemos acceder a esta clase. Si yo estoy en curso Java, yo necesito tener acceso a otra clase, supongamos, y para ello necesito el modificador de acceso. Si en este caso el modificador de acceso fuera private, no la podría utilizar, pero en protect sí lo puedo utilizar. Protect tiene la característica de que funciona dentro del paquete, pero fuera del paquete ya no. En cambio, public funciona dentro de los diferentes paquetes y private solamente dentro de la clase propiamente. Entonces, tengo la clase pública, otra clase. Dentro de esta clase pública es donde yo escribo todo lo que yo quiera hacer y que va a contener esa clase. Variables, métodos, funciones, eventos, lo que sea. Por ejemplo, yo creo una variable entera, int var, y le digo que va a ser igual a 0. Si lo pueden notar, ahora el color de la variable es verde. ¿Por qué? Porque es una variable global. Y como nuestro editor, Apache NetBeans, detecta que es una variable global, entonces le da esta tonalidad verde. Si yo me voy a curso Java y yo creo una variable acá, int var es igual a 0, veo que el color sigue siendo negro. ¿Por qué es esto? Porque la estoy creando dentro de un método, es decir, no es global. Si yo la hago global, significa que yo la puedo volver a utilizar dentro de los métodos, y pueden ser muchísimos, o dentro de segmentos de código en realidad, dentro de bloques de código. Y los bloques de código están inmersos en las llaves. Entonces, aquí tenemos entonces nuestro bloque de código en el cual podemos hacer cualquier cosa que va a contener la clase. Las clases necesitan tener un constructor. Yo no lo, si yo quiero, no lo declaro. Y de igual forma, eh, digamos que por debajo de las cosas, Java hace el constructor. Pero yo también le puedo hacer el constructor. ¿Cómo se hace? Se coloca public, palabra reservada, y el nombre exacto de la clase, en este caso otra clase, unos paréntesis y luego unas llaves. Entonces aquí es donde vamos a crear las cosas de la clase. Por el momento no es entendible, hasta que lleguemos a la parte de la instanciación entendemos qué es lo que hace el constructor. Sencillamente el constructor se coloca el mismo nombre que tiene la clase. Si yo intento crear un public void de otra clase, creo que no me lo va a dejar hacer. Entonces los métodos, ahora pasemos a los métodos. Los métodos son, digamos que, bloques de código reutilizables que se pueden ejecutar en el momento en que yo quiera, sin necesidad de volver a escribirlo tantas veces, sino que las veces que yo lo llame, esas veces se va a ejecutar. Entonces, un método, pero los métodos también tienen diferentes tipos. Están los tipo vacío y están tipo entero, tipo string, tipo boolean, es decir, que retornan un valor. Vamos a empezar con el tipo vacío. Entonces escribimos public void de vacío
método 1. Y en método 1, entonces unos paréntesis, y es las llaves. Aquí entonces llevaría nuestro bloque de código. En esta parte vendrían los parámetros. Los parámetros son características de cualquier cosa que pues le dan sentido a lo que vayamos a hacer. Normalmente son necesarios colocarlos. En este momento yo no le estoy exigiendo que la persona que llame a método 1 tenga que meterle un parámetro. Es decir, es un método público, pero que no le exige que le metan nada, solamente que lo llamen y ya. Entonces, acá escribo south, ejecuté el método 1, ¿cierto? Entonces, bueno, acá yo ya creé mi método, pero yo cómo sé que esto realmente se ejecuta así. La única forma es corriendo la aplicación, pero por el momento esta otra clase en ningún momento ha sido llamada en la ejecución y la ejecución la tiene el hilo main. Entonces voy al método main y acá es donde hago la instanciación. Entonces, la instanciación consiste en llamar a esa clase. ¿Cómo la llamo? Le digo entonces otra clase, ¿cierto? Otra clase, el nombre, vamos a llamarle esto OT o OC, por ejemplo, y OC va a ser igual a new, otra clase. Listo, lo podemos llamar así. Acá me dice que esto nunca, perdón, esto no ha sido importado. Bueno, creo que acá no me lo debe pedir porque está dentro del mismo paquete. Sí, está dentro del mismo paquete, entonces no hay necesidad de que lo importe. Entonces yo acá ya instancié esta otra clase, pero quiero llamar a ese método. Entonces digo o c punto, es decir, la instancia llamado c y llamo al método 1. Punto y coma, ejecuto y al ejecutar me debe decir ejecuté el método 1. Ese método 1 es el que está en esta otra clase que tenemos aquí. Entonces ya saben cómo llamar una clase dentro de otra. Primero la instancian y luego ejecutan lo que quieran de ella. Ya tenemos entonces el método public 1. También podemos hacer métodos que retornen alguna cosa. Por ejemplo, el public int me retorna un valor entero. Entonces digo, por ejemplo, retorna int y retorna int tiene que tener entonces un valor de respuesta. Digamos que yo le puedo insertar acá el dato por defecto. Entonces digo que me va a insertar un parámetro entero y ese parámetro entero lo va a llamar parámetro, por decir alguna cosa. Ejecutamos. Momento de ejecutar, aquí nuestro código me va a mandar un error y me va a decir, hey, no estoy retornando nada. ¿Qué hago entonces? Bueno, retórnamelo. Return parámetro. No estoy haciendo nada como tal, solamente le estoy insertando el dato, igual él me lo va a devolver. Pero supongamos que yo sí quiero hacerle algo, entonces voy a colocar el parámetro más 2 para decir que estoy haciendo algo en realidad. Entonces, cuando estoy aquí en curso Java, puedo llamar a la clase OC, que así llame la instancia de esa otra clase, OC, y le digo retorna int. Yo le coloco el número 3 y me debería estar retornando el número 5. Si yo lo ejecuto, no me va a hacer nada. Es decir, solamente va a presentar el south de ese. Pero yo acá digo, por ejemplo, south y le digo esto, retórnamelo. Ah, ok. Entonces acá lo concateno y listo. No hay nada más que colocar ahí. Digamos que valor, por decir algo. Y entonces sería 5. ¿Por qué? Porque acá yo le estoy diciendo que a ese valor que va a retornar, que le añada un 2. Entonces yo inserto 3 como parámetro aquí y luego le sumo aquí el 2. Puedo hacer cualquier otra cosa dentro del método y entonces yo puedo llamar cuantas veces se me dé la gana ese método y no lo tengo que volver a escribir. Y aquí va a imprimir, ejecute el método 1, método 1, método 1 y lo que sea. Miren.
Entonces ya saben que, por ejemplo, los métodos los pueden utilizar dentro de unos ciclos si quieren hacer alguna cosa y no quieren repetir ese código tantas veces, o sencillamente quieren que sea más limpio y dentro del for solamente hay una línea de código. Ahora, aquí yo estoy instanciando y al instanciar hago como tal esto. Aquí es donde yo estoy llamando al constructor. Como ven, yo el constructor acá lo llamé así, otra clase. Entonces yo acá digo south, llamé al constructor. Si yo le doy a ejecutar al inicio, debería salirme llamé al constructor, porque ese fue el constructor que llamé justo en esta parte. Pero también yo puedo construir varios constructores, puedo hacer varios y los puedo llamar de igual forma, porque esa es la regla. Tienen que llamarse igualito, pero lo que debe cambiar es si ingresa parámetros o no. Int, por ejemplo, valor. Y listo, yo creo valor. Y acá digamos que yo quiero concatenarle valor. Y valor es este. Entonces, bueno, yo ejecuto, perdón. Voy aquí y en lugar de llamar a este que está acá, a este constructor, voy a llamar es a este. Entonces, le coloco un parámetro, ¿sí? Y ya estoy llamando a ese. Supongamos que yo quiero saber, ¿será que sí es así? Entonces, acá me dice otra clase, y acá me salen los dos constructores posibles que coloqué allá. No, yo quiero es este. Ok, 3, punto y coma, ejecuto, y al ejecutar me dice que el valor es, perdón, al inicio tiene que ser el constructor, llame al constructor 3, y fue el número que coloqué en esta parte. Eso sería el de llamar a esa clase. Supongamos que yo quiero darle un valor también. Por ejemplo, yo quiero crear una variable que este int valor lo pueda utilizar en los métodos. Entonces lo que hago es primero instanciar una variable, perdón, hacer una variable de tipo global. Entonces var global, voy a llamarla así. Yo lo hago por aquí abajo porque a mí me gusta colocar las variables aquí. Yo digo in global, punto y coma, y ya la estoy creando. También le puedo colocar el modificador de acceso y decirle que va a ser una public. O como también recuerdan, public final, pero final no me sirve porque entonces sería un valor estático. Entonces yo le puedo decir public var tun. Cuando yo hago esto, entonces después me voy al constructor, exactamente aquí a esta parte, y le digo que yo quiero que var global, quiero inicializar var global. Entonces me sirve para construir eso, para construir el var global, aunque también lo puedo hacer por fuera con algún método. Pero como tal, lo que yo trato de decir es que cuando yo voy a llamar al constructor, significa que yo voy a llamar a todas esas cosas que quiero construir apenas llame a la clase, apenas haga esta instancia. Entonces aquí var global va a ser igual a valor. Lo voy a inicializar con eso. Por el momento var global no tiene ninguna, o sea, yo puedo colocar var global y él ya sabe que es esta, pero también le puedo colocar valor. Y aquí va a pasar algo curioso. ¿Por qué? Porque yo también le puedo decir que valor va a ser igual a valor, pero no va a tener ningún sentido, porque este valor es este y este valor es este mismo. Entonces, ¿yo cómo hago para saber que yo quiero realmente referirme a este valor y no al que está ahí arriba como parámetro? Sencillo, llamo this, que significa esta donde estoy, this valor, le voy a colocar eh, el, el valor de valor. Y listo, ya, es, ya entonces me lo identifica como la variable global. Y es acá donde puedo utilizar variables del mismo nombre, no me acuerdo en este momento cómo es que se llama, pero puedo utilizar variables del mismo nombre y no hay ninguna confusión, sencillamente porque acá estoy utilizando this. En los métodos sí es necesario que los métodos se llamen diferente o que puedan tener alguna diferencia, o sea, se llamen igual pero tengan una diferencia.
así como en los constructores método 1, pero por ejemplo yo le ingreso int s. Entonces, aunque se llaman igual, pues se permite. Y pues esa es una característica muy especial de Java. El poliformismo se llama eso, que puede tomar varias formas ese mismo nombre. Entonces acá puede retornar public int o public lo que sea. También puede decirle que sea un public string. Y acá me va a decir, hey, pero esto no se puede. Bueno, sencillo, lo convierto a un string haciendo así, comillas más lo que sea. Ah, que yo quiero retornar entonces, en realidad es un boolean, es decir, un true o un false. Les digo boolean, pero boolean. Entonces aquí true y listo, boolean. Me retorna un valor booleano. Que no quiero que me retorne nada. Bueno, entonces un valor void. Y listo. Yo puedo aquí llamar a mis métodos. Vamos a guardar que se nos quite ese error. Y acá yo llamo mis métodos. Entonces, como ven, OC punto, puedo llamar a retorna int o puedo llamar a método 1. Porque son los dos que he creado. Pero si me doy cuenta, ahora retorna int en realidad está devolviendo un booleano, aunque se llame así, aunque reciba un parámetro de valor entero. Y aunque se llame retorna int, o sea, lo ideal es colocar los métodos del nombre que uno identifique más rápido a la función que van a hacer. Por eso se llaman funciones. Yo creo que aquí quedó más que entendido pues lo que son los constructores, para qué sirven y en qué partes que realmente les estamos dando ese uso. Y así podemos seguir adelante y entender, el escáner hace entonces esto mismo. Sí, la clase scanner se crea también con estas condiciones, con public class y con todas haciendo el constructor y creando unos métodos. Creo que la próxima clase que haré será sobre los métodos setter y getter, que es algo muy utilizado y pues normalmente se lo van a encontrar en todas las clases que vayan a hacer de aquí en adelante. O sea, las clases de aquí, ¿no? Las clases de este canal. Entonces yo creo que eso sería todo. Espero les haya servido el video y que hayan entendido. Si es así, pues por favor regálenme su like y suscríbanse para estar atento a nuevo contenido.